En este ejemplo vamos a trabajar con los datos de tipo lista. En concreto, lo que vamos a hacer es desarrollar un programa que gestione una lista de películas, es decir, de objetos de una clase que implementaremos, que será película. De cada película vamos a almacenar, por ejemplo, su título, el nombre del director y el año de estreno. Definiremos el constructor, propiedades get, lo que necesitemos. Y en el programa principal añadiremos una serie de películas a una lista genérica, es decir, a una colección de tipo list, y las ordenaremos alfabéticamente por título para mostrarlas ordenadas por pantalla. Nuestra clase película puede ser algo parecido a lo que tenemos aquí. Tenemos la clase, los atributos, que podemos identificar como privados, en este caso, y las propiedades que hemos definido de tipo get, de solo lectura, puesto que cuando creemos una película con sus datos, en este ejemplo sencillo, no vamos a tener necesidad de modificarlos después. Hacemos el get para el título, para el director y para el año de estreno. Definimos el constructor para dar valor a los tres atributos y redefinimos el método toString para poder sacar fácilmente los datos de película por pantalla con las instrucciones console.write o writeLine. En el programa principal hemos definido una lista genérica tipo list de objetos de tipo película, la inicializamos al principio y después añadimos una serie de películas como las que vemos aquí. Las podemos poner en cualquier orden, vamos a ponerlas por ejemplo desordenadas para que luego las podamos ordenar por título, por ejemplo, y vamos a mostrar inicialmente, a recorrer y mostrar esta lista para que veamos el orden inicial del listado de películas. Podemos poner por aquí, por ejemplo, listado inicial y con un for each, una estructura for each, recorremos cada película del listado de películas y sacamos por pantalla su información con la instrucción console.writeLine. Si ejecutamos este programa, simplemente veremos el listado de películas en el mismo orden en el que las hemos introducido inicialmente en el código. Sobre esta base, vamos ahora a ordenar alfabéticamente por título el listado de películas. En lugar de utilizar un algoritmo más o menos artesanal como el de burbuja o selección directa, etc., vamos a valernos de las propiedades que ofrece la programación orientada a objetos y en concreto el uso de interfaces para definir un criterio de ordenación y hacer que C# ordene por sí mismo el listado de películas con nuestro criterio. Para ello tenemos varias alternativas, vamos a ver dos de ellas. La primera sería hacer que nuestra clase película implemente una interfaz llamada iComparable, una interfaz genérica donde indicaremos que vamos a comparar precisamente objetos de tipo película. Ahora mismo tendremos un error de compilación porque si estamos implementando esta interfaz necesitamos obviamente implementar el método que conlleva. Si mostramos aquí las posibles soluciones, veremos que nos da la opción de implementar la interfaz. Y eso nos añadirá en la parte de abajo un método compareTo para que podamos comparar objetos de tipo película. Lo que vamos a hacer es comparar el objeto actual, this, con el objeto película other que estamos recibiendo aquí como parámetro. Vamos a llamarlo, por ejemplo, P. Como queremos comparar alfabéticamente por título, lo que podemos hacer es directamente que se compare el título de la película this con el título de la película P y que esa comparación se muestre directamente como resultado. Si título es menor alfabéticamente, this.título es menor alfabéticamente que p.título, devolveremos un número negativo. Si es mayor, devolveremos un número positivo. Y si son iguales, devolveremos 0. Con lo cual este criterio de comparación que tenemos aquí nos servirá para ordenar las películas en orden ascendente por título. En el programa principal lo que vamos a hacer es ordenar el listado de películas llamando al método sort
y automáticamente este método sort va a utilizar el criterio de comparación que tenemos incluido en la clase película, con lo cual utilizará este método compareTo para comparar las películas y poner cada una en el lugar que le corresponde. Si repetimos ahora el listado mostrando el título del listado ordenado por título, podremos ver que este segundo listado difiere del primero en que las películas estarán efectivamente ordenadas alfabéticamente por título. Vamos a ejecutar el programa para ver los dos listados y ver las diferencias de uno y otro. El primer listado es el listado original, tal cual aparece en el código, y el segundo listado que aparece a partir de aquí vemos que las películas están ordenadas ascendentemente por el título. Esta misma ordenación la podríamos hacer también siguiendo cualquier otro criterio. Si quisiéramos ordenar, por ejemplo, por año de estreno en lugar de por título, pues podríamos poner aquí, por ejemplo, que el año de estreno de This se compare con el año de estreno de la película P. Y en este caso ordenaríamos las películas por el año de estreno. Si mostramos aquí el mensaje correspondiente, veremos que, bueno, en este caso aparecerían ya directamente ordenadas así. Vamos a cambiar este orden para que se vea mejor la ordenación. Y podríamos ver en este caso que las películas se ordenan en orden creciente por año de estreno. Primero la de 1982, luego la de 1997 y finalmente la de 2009. Con lo cual, implementando la interfaz y comparable en la clase que queremos ordenar, podemos definir el criterio de comparación que nos interese. Vamos a ver ahora un segundo tipo de ordenación, un poquito más inmediato, más corto, pero que se puede aprovechar únicamente en los casos de un solo uso. En este caso no haría falta que la clase película implemente la interfaz y comparable, y lo que podemos hacer cuando vamos a ordenar las películas aquí es definir en la misma llamada asort el criterio de comparación utilizando lo que se denominan expresiones lambda, que veremos también en vídeos posteriores. Pero como pequeño adelanto, lo que vamos a hacer es definir aquí dentro una expresión donde le vamos a pasar como parámetro dos objetos de tipo película, que en este caso vamos a llamar P1 y P2, una flecha representada con los símbolos del igual y el mayor que, y a continuación indicaremos el criterio de comparación. Si queremos ordenar, por ejemplo, por año de estreno, como en el caso anterior, lo que haremos será decir que se compare el año de estreno de P1 con el año de estreno de P2. Y con eso estamos definiendo cómo queremos comparar y ordenar las películas contenidas en esta lista. Este criterio de comparación que hemos puesto aquí dentro reemplaza, como vemos en una sola línea de código, toda la implementación de interfaz y el método compareTo que antes hayamos añadido en la clase película. Y el funcionamiento del programa en este caso podemos ver que va a seguir siendo el mismo. Si ejecutamos el programa, veremos el listado de películas también ordenado por año de estreno en orden creciente. Podemos utilizar cualquiera de los dos criterios. La diferencia principal está en que este criterio de comparación es recomendable hacerlo cuando solamente queramos ordenar en un momento puntual del programa. Si quisiéramos ordenar varias veces en diferentes puntos del programa por el año de estreno, en lugar de repetir varias veces este código, quizás sería más recomendable hacer que la clase implemente su interfaz de ordenación para evitar precisamente esa duplicidad o triplicar o cuadruplicar el código innecesariamente.